La hipótesis es que somos porque no somos todo lo que podríamos ser. Dicho de otra manera, señor director, el ser se funde en su falta de variedad, que es casi lo mismo que decir que existimos en y por el error. Roque Larraqui es un escritor argentino nacido en Buenos Aires en el 75. Es guionista de cine y televisión. Entre sus publicaciones están Telepatía Nacional, Informes sobre Ectoplasma Animal y La Comemadre. Publicado en 2010, La Comemadre es un texto compuesto por dos partes. La primera, ambientada en 1907, es la historia de un grupo de médicos que deciden experimentar en pacientes que han desahuciado con el fin de conocer más sobre la muerte. Lo característico de este grupo de médicos, entre otras cosas, es que poseen un pensamiento positivista todavía fuertemente influido por un pensamiento mágico. La segunda es una historia que sucede en 2009. En ella se narra algo que hoy llamaríamos bioarte, que es este entrecruzamiento que tienen las prácticas artísticas con la biología y la tecnología. Aunque 100 años separan a ambas historias y cada una tiene su tema, resulta que sí están conectadas, cosa que no significa que ambas sean igual de atrayentes. En ese sentido, me resultó más sugerente la primera parte, quizá porque el tema de la frontera y lo desconocido son mucho más visibles y aparecen en varias formas. Me explico, aunque para ello necesito dar más contexto sobre la primera parte. Como dije, en la primera se narra un experimento científico realizado por un grupo de médicos. La historia es narrada en primera persona por el Dr. Quintana, quien habla de su trabajo en la clínica y de su amor por la jefa de enfermeras. Sobre su trabajo, Quintana cuenta que otro doctor, el Dr. Ledesma, propone un experimento: guillotinar a personas para comprender de mejor manera el fenómeno de la muerte. La sugerencia es propuesta tras considerar dos factores. El primero, que un pato sigue moviéndose luego de ser degollado, y el segundo, que las cabezas de las personas que han sido guillotinadas presentan reacciones, es decir, hay vida en ese último umbral donde la cabeza ha sido separada del cuerpo. Con estos antecedentes, el Dr. Ledesma piensa que, bajo condiciones idóneas, es posible llevar a personas, o al menos a sus cabezas, a la frontera entre la vida y la muerte para que revelen los secretos que son inaccesibles a quienes seguimos vivos y no próximos a morir. Lo que Ledesma ansía adquirir es un conocimiento que en la historia de la humanidad solo le ha pertenecido a la religión. Este es el conocimiento sobre la muerte. Ledesma ambiciona resolver qué es la muerte y qué hay después de ella. El asunto con el experimento es que presenta un gran problema: ¿cómo reclutar a voluntarios que deseen ser guillotinados? La solución que proponen es colocar en una revista un anuncio para promocionar un supuesto fármaco que promete curar el cáncer. El anuncio resulta efectivo y arriban a la clínica un grupo de enfermos con la esperanza de ser curados. Los médicos instalan a los pacientes en la clínica, les suministran cualquier cosa para simular el fármaco y esperan a que la salud de estos empeore para así, ante la mala noticia del nulo funcionamiento del fármaco y la inevitable muerte, presentarles la opción de, al menos, donar su cuerpo a un estudio científico. Algunos de estos enfermos acceden, aunque sin conocer a detalle el procedimiento del estudio, y son llevados a una máquina que los decapita de la manera más pulcra. Así, el Dr. Ledesma se hace de una serie de cabezas que quedan colocadas por 9 segundos en la frontera entre la vida y la muerte. Ahora bien, eso es a grandes rasgos el capital anecdótico de la historia, al menos de esta parte. Desde luego, pasan otras cosas rumbo al desenlace, pero no ahondaré en ellas. A mí, como dije, me llama más esta parte por las maneras en que aparece el tema de la frontera. De entrada, la clínica está ubicada en el conurbado de Buenos Aires. Ya la misma palabra conurbado juega con la idea de frontera, localidades o centros de población que se alcanzan y se integran, pero que no se mezclan porque cada uno de estos centros sigue siendo ese centro y no el otro, o son centros que no se fusionan para generar un centro nuevo, tienen entre sí límites que los diferencian. Otro punto que me llama la atención es la comodidad desde la que se desea explorar aquello que rebasa la frontera. Quiero decir, el grupo de médicos desean conocer qué hay más allá del límite de la vida, pero pretenden lograrlo sin perder la propia vida, sin rebasar el límite. Su posición es una de seguridad, y es desde esa seguridad que se genera todo el engaño del supuesto fármaco y luego todo el eufemismo para que accedan a donar su cuerpo a la investigación científica. Entonces, la primera manera en que aparece la frontera es como localidad. La segunda tiene que ver con la seguridad o comodidad. La tercera tiene que ver con el objeto de investigación y el método. La investigación, si bien se plantea como algo de carácter científico,
no deja de ser una mixtura entre el positivismo y el pensamiento mágico. Hay un deseo de arrebatarle su misterio a la muerte. No se trata de conocer las condiciones materiales de aquello a lo que llamamos muerte, sino de descifrar la narrativa que hemos generado en torno a ella. Y esto me lleva al cuarto y último punto. La muerte y su narrativa no son un recuerdo, son en todo caso una suerte de declaraciones, una especie de memoria colectiva. Pero la memoria colectiva no es un recuerdo, no hay una experiencia detrás. La experiencia y la memoria individual no pueden reproducirse, se van con la persona. Tenemos conciencia de la muerte del otro, pero no de la propia muerte. Tampoco tenemos registro de otro que esté consciente de estar muerto. ¿Acaso tenemos de forma íntima recordatorios constantes de la muerte, como el constante fracaso de la vida puesto en la muerte de otros, familia, amigos, personas cercanas? Otro recordatorio es la persecución del tiempo que atestiguamos con el crecimiento o el envejecimiento. Conocer la muerte desde su interior nos es inalcanzable. De aquí que el deseo del Dr. Ledesma, ese deseo de arrancarle a la muerte su misticismo, se presenta casi como un milagro. Quiere perpetuar el recuerdo de quien rebasa el límite de la vida. Conocer la muerte desde el testimonio o a partir de una especie de narrativa es como la diferencia entre un dibujo y una foto. Nadie diría que el dibujo falla al representar la realidad tal cual. En cambio, a la foto se le exige eso, se le exige que no manipule los hechos. La foto discrimina elementos ya puestos en la realidad, es encuadre, es descartar. Por otro lado, el dibujo incorpora, suma. Entonces, ¿desde dónde habría de construirse un testimonio? Desde algo cercano al dibujo, pero sabiendo que no reproduce con fidelidad la realidad y que en todo caso tenemos conjeturas, o desde algo cercano a la foto, pero en pleno conocimiento de que hemos dejado elementos fuera. La apuesta de los médicos, particularmente del Dr. Ledesma, es la apuesta de pasar del dibujo a la foto. No conjeturar la muerte, sino dar testimonio de ella. Hacer hablar a las cabezas en ese último filo de vida, la frontera con la muerte. Entonces, como decía, hay al menos 4 maneras en que aparece la frontera. La primera es la localidad, un límite político. La segunda es el límite entre lo seguro y lo riesgoso o lo incierto. La tercera es el límite entre el pensamiento mágico y el positivismo. Y la cuarta es el límite entre la memoria colectiva y el testimonio. Estas maneras de hacer patente la frontera me traen a la mente casos de pacientes a los que se les ha diagnosticado demencia, particularmente Alzheimer. Quiero decir, guardando sus respectivas distancias, hay una cierta similitud. Curiosamente, lo que se sabe de la enfermedad no está dado por personas que padecen la enfermedad, especialmente en etapas muy avanzadas. No hay un testimonio de la enfermedad en esas etapas en donde se ha perdido el habla. Parece sugerir que hay un límite infranqueable, una frontera que marca un aquí y un más allá, pero del que es imposible conocer ese más allá. Hay quienes no existen, dice la cabeza con los ojos cerrados. Podemos entender la frase de 2 maneras, dice Papini. Una, que en su visión no existimos, es decir, que nosotros, su espectáculo, estamos en el tiempo, mientras él ya está en la eternidad. Por eso le somos invisibles. 2, que en su visión hay algo más que no podemos ver y que eso nos acompañó como una presencia fantasmal durante 9 segundos. Considerando estas 4 maneras que señalé antes, me quedo con la idea de que en esta mixtura entre el positivismo y el pensamiento mágico, la muerte aparece como el último espacio íntimo en la modernidad. Usted espera que le diga que la ciencia debería estar siempre por encima, o que el experimento oculta un propósito que nos redime, pero no, ¿sabe? Porque ese propósito no existe. Digo, no existe en el sentido de un sosiego moral. ¿La meta es indagar qué hay en la muerte? Pues bien, vamos a hacerlo porque tenemos con qué y porque se nos ocurrió primero. Si el resultado ayuda al hombre a ser más hombre, felices. Naturalmente, en el texto hay un montón de preguntas más. Por ejemplo, ¿qué cortesía es necesaria para pedirle a alguien que done su cuerpo a una investigación científica? Si cortamos la cabeza de una persona, ¿esa cabeza sigue siendo esa persona o es solo una cabeza? Entre otras, que en general van sobre la manera en que opera el discurso médico sobre el cuerpo. Cabe destacar que el texto cierra sin una revelación, al menos así es en la primera parte. Todo lo trascendente que pudiera ser el descubrimiento de qué hay luego de la vida queda opacado por lo intrascendente del final. No hay una revelación, solo hay paso del tiempo. Esto no significa que el texto falle. El texto termina, insisto, al menos esta primera parte, como parece que termina la vida desde este lado de la frontera.
sin revelaciones. El texto y la vida, ambos delineados por la frontera última que llega sin revelación alguna. La experiencia vejada para siempre por el sinsentido. Digamos que en el derrotero de las experiencias posibles, morir es pura conjetura, no es experiencia. Y todo aquello que no es experiencia es inútil para el ser humano. ¿Está claro? Por eso hoy vamos a tirar una bengala en el más allá y veremos que se ilumina en su trayecto. ¿Alguien está tomando nota? Los vamos a degollar y no se podrán salvar las rosas blancas.